Le damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos da de estar juntos entrando en este maravilloso ministerio, en esta maravillosa palabra del Señor. Esta vez con el mensaje resistir al diablo. Como siempre empezamos con una lectura bíblica. Tenemos para empezar 4 citas. Jacobo 4:7, estad sujetos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van a cumplir en la hermandad vuestra que está en el mundo. 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muy bien, este mensaje, pues como todos, pero este es bien importante, bien interesante, porque nos va a equipar, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos esto de resistir al diablo, que es tan importante en la vida del creyente. A este ser, al diablo, se le conoce también como Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, este ser es llamado tanto diablo como Satanás. También es conocido como el gran dragón, como la serpiente antigua. A este ser Dios lo creó como un querubín, uno de los tipos de ángeles que existen. Esto lo vemos en Ezequiel 28, del 12 al 14. Dice así: Hijo de hombre, eleva lamentación sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. El número 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu cobertura, la cornalina, el topacio, el diamante, el crisólito, el ónice, el jaspe, el zafiro, el carbunclo y la esmeralda con oro. La hechura de tus panderos y tus flautas fueron preparadas para ti el día que fuiste creado. Y 14, tú eras el querubín ungido que cubrías el arca. Sí, yo te puse allí para que estuvieras en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Por otro lado, también este ser fue un arcángel. Apocalipsis 12:7 y Mateo 25:41 dicen, después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y pelearon el dragón y sus ángeles. Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este ser, según el relato bíblico, un día se rebeló contra Dios. Él en su corazón pensó elevarse o levantarse a sí mismo para ser igual a Dios. En esa sublevación Dios lo juzgó. Vamos a ver unas citas en Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado a tierra, tú que hacías caer postradas a las naciones? Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, mas tú serás derribado hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. También en Ezequiel 28, del 15 al 18, el 19, dice así, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaron de violencia y pecaste. Así que yo te eché por profano del monte de Dios y te destruí, oh querubín que cubres de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Por la multitud de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio,
profanaste tus santuarios. Por tanto, hice salir fuego de en medio de ti, te consumió, y yo te reduje a cenizas sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocen entre los pueblos están asombrados de ti. Has llegado a ser motivo de terror, y para siempre dejarás de ser. Muy bien. Así que este arcángel, este querubín que se reveló, llegó también llegó a ser Satanás, lo cual también significa el adversario de Dios. Satanás significa el oponente o el adversario. Entonces, el diablo siempre se opone a todo lo que Dios hace. Satanás se opone ante todo lo que Dios hace. Siempre está en contra de Dios, por lo tanto, también está en contra de los hijos de Dios. Ahora lo que vamos a hacer en esta parte de este mensaje es examinar, analizar, descubrir la manera en que este oponente de Dios, el diablo, ataca a los hijos de Dios y cómo los hijos de Dios debemos resistirlo. Todo lo anterior está relacionado con el origen de Satanás para que comprendamos de dónde viene, y todas las citas bíblicas, las cuales son la base para que nosotros pues confirmemos este relato. Ahora bien, como dije hace un momento, en este mensaje lo que queremos saber, o lo que vamos a descubrir, lo que vamos a aprender, es cómo es que Satanás ataca a los hijos de Dios, y nosotros como hijos de Dios, cómo debemos resistirlo, cómo debemos resistirlo. Y esto es algo que hay que aprender, definitivamente hay que aprender. Muy bien, ¿cuál es el campo de acción de Satanás? ¿En dónde se mueve Satanás? Pues puesto que Satanás y nosotros vivimos como en una esfera diferente, ¿verdad? Al igual que a Dios no lo podemos ver, tampoco a Satanás lo podemos ver. No podemos ver a los ángeles del Señor, pero tampoco podemos ver a los ángeles caídos y a los demonios. Así que ellos y Satanás se mueven en una esfera diferente. Vamos a considerar esto. 2 Corintios 10, del 4 al 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este versículo nos deja ver a nosotros que Satanás, donde actúa, es en la mente del hombre. Él actúa en nuestra mente. Entonces, para Satanás, la altivez y ciertos pensamientos dentro del hombre se constituyen en una fortaleza que debe ser derribada. Quisiera que consideráramos una vez más este versículo que acabamos de leer en 2 Corintios 10, del 4 al 5. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios. ¿Pero para qué? Para derribar fortalezas, ¿verdad? Esas fortalezas que Satanás ha levantado deben ser derribadas. Y les digo, son pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice a continuación. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Son las cosas que deben ser derribadas, ¿verdad? Son las cosas que deben ser derribadas, y que lo que son ideas, y que son pensamientos, ¿verdad? Luego que dice después que todo pensamiento debe llegar a ser cautivo y conducido a la obediencia de Cristo. Así que donde actúa Satanás es en la mente del hombre. Donde nosotros debemos descubrirlo es en nuestra mente. Así que a fin de ganarnos a usted y a mí, el Señor tiene que derribar esas fortalezas de Satanás. Entonces, tiene que hacer esto el Señor. Tiene que hacer esto el Señor antes de entrar a trabajar con nuestra mente. Y con nuestra mente al final a veces también es un combate para llevar cautivo todo pensamiento a su conocimiento, ¿verdad? Esto
debemos relacionarlos con, por ejemplo, poner nuestra mente en el Señor, ¿verdad? Debemos relacionarlo con eso, ¿verdad? De alguna manera, en realidad, nuestra mente va siendo llevada cautiva. Muy bien, entonces vimos al principio el origen de Satanás, de dónde viene, ¿verdad? ¿Por qué es que, cómo es que él está furioso, ¿verdad? Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. A los seres humanos no le agradamos, ¿verdad? Él procura destruirnos, ¿verdad? Por eso a la humanidad la tiene sumida en error, pero ¿por medio de qué? De pensamientos, de ideas que han sido y que están siendo inyectadas, que están siendo lanzadas, y muchos viven bajo esas ideas, aceptándolas. Muy bien, entonces luego, ahora en el siguiente punto del bosquejo vamos a considerar el primer punto, que son los argumentos y las tentaciones de Satanás. Ya desde el principio debemos darnos cuenta que la primera palabra que es mencionada en este punto, que es argumentos, tiene que ver con ideas, ¿verdad? Cuando nosotros estamos luchando o vamos a defender o decimos que vamos a argumentar. ¿Y qué es eso? Organizar ideas en un speech, en un diálogo, pero organizamos ideas para pues plantearlas ante alguien más para convencerlo o convencerla. Esos son argumentos. Entonces, recordemos que el poder de Satanás está solo basado en ideas. Y esas ideas, les digo, todas son mentiras. Pero estos son argumentos. Esta palabra argumentos, ¿verdad? Que es mencionada aquí en 1 Corintios 10, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, también podríamos traducirlo como imaginaciones, argumentos, imaginaciones o pensamientos. Eso es lo que Satanás maneja, ¿verdad? Argumentos que son imaginaciones o pensamientos. Satanás lo que hace es asediarnos, ¿verdad? Asediar es que está alrededor de nosotros, está ahí puesto y no se va, ¿verdad? Cuando hay guerras, hay una ciudad que está pues siendo invadida o está presta a ser invadida, un ejército invasor alrededor, y se establece afuera 5 días, 3 días, son 3 días que está asediando la ciudad. Entonces Satanás a nosotros nos asedia todo el tiempo, no crean que eso tiene pausas, ¿verdad? Entonces, ¿pero con qué? ¿Cuáles son sus armas? Son argumentos. ¿Son qué? Imaginaciones. ¿Son qué? Son pensamientos que pertenecen a él, que no nos pertenecen a nosotros, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros debemos dejar de ser descuidados, digámoslo de esta manera. Muchos de nosotros recibimos esos pensamientos y rapidito los adoptamos como nuestros, ¿verdad? Decimos que son verdad, decimos que tiene razón. Entonces, ese aceptar estos argumentos que vienen de parte de Satanás se levantan como fortalezas. ¿Por qué fortalezas? Porque Dios viene y quiere que nosotros nos sometamos a Él. Pero ¿qué encuentra en nosotros? Oposición. ¿Cuál oposición? Esos argumentos que hemos nosotros abrigado como nuestros, ¿verdad? Como nuestros, y que no los hemos identificado. No fuimos capaces de identificarlos cuando nos fueron lanzados, y ahora que están establecidos en nosotros, creemos que son nuestros, ¿verdad? Entonces debemos entender cómo es que funciona, ¿verdad? Cómo es que funciona este ataque de Satanás para nosotros poder resistirlo. A veces, o muchas veces, Satanás lo que hace es que inyecta ideas, imaginaciones en nuestra mente. Y como decía anteriormente, lo que nosotros hacemos por ser descuidados es que los aceptamos como nuestros. Si los aceptamos como nuestros, básicamente hemos caído en su trampa, en la trampa de Satanás, pero en realidad no tienen fundamento, ¿verdad? Muchos pleitos y problemas en la familia y en la iglesia son causados por meras imaginaciones, ¿verdad?
es que el hermano seguramente piensa tal cosa, pero eso no le consta a usted, ¿verdad? De alguna manera cree que usted recibió la revelación de qué es lo que está pensando tal hermano o tal hermana, lo cual causa, cuando usted adopta ese pensamiento como suyo, se vuelve un enojo, un rencor, ira, y causa un problema que no tiene fundamento, ¿verdad? Esa es la manera en que Satanás actúa, y no solo causando problemas como estos, ¿verdad? Pero también metiendo ideas pecaminosas que nosotros abrigamos y luego terminamos cometiendo un pecado. Entonces es importante que nosotros descubramos esto. ¿Cuál es el poder de Satanás? Argumentos, imaginaciones, pensamientos, ¿verdad? Satanás lo que hace es que inyecta o lanza un pensamiento absurdo en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Esto es así. No nos damos ni cuenta que ahí anda y cayó la idea y nosotros, de veras, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, no, lo que pasa cuando estamos débiles es que lo aceptamos, pero de veras que no debemos actuar de tal manera, ¿verdad? A veces nosotros recibimos ese pensamiento, pero si lo rechazamos, si rechazamos su obra, pues vamos a tener otro resultado. Tenemos que aprender a eso, aprender a rechazar los pensamientos que vienen de Satanás, ¿verdad? Satanás nos tienta o nos manda pensamientos con mucha sutileza. Estos argumentos son las tentaciones de Satanás. Nos manda la tentación, ¿verdad? Nos manda la idea. Planta un pensamiento en nuestra mente sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? El problema es cuando aceptamos el pensamiento. Cuando aceptamos el pensamiento, lo adoptamos como nuestro, en nuestra mente, nosotros estamos levantando una fortaleza que debe ser derribada, ¿verdad? Si nosotros nos damos cuenta del origen del pensamiento y si rechazamos ese ataque de Satanás en nuestra mente, nosotros vamos a estar cerrando la entrada, que es la entrada más débil que tenemos, ¿verdad? Que es nuestra mente es la entrada más débil a las tentaciones de Satanás. Vuelvo al mismo punto de ese momento. De veras que nosotros caemos muy fácil en esas trampas, especialmente pretendiendo que tenemos ese don de discernimiento, ¿verdad? De la mente del otro, de la mente de la esposa. Es que pensaste tal cosa. ¿Cómo puedes saberlo, verdad? Los problemas en los lugares de trabajo. Sí, es que seguramente ya está pensando tal cosa. ¿Cómo puede usted saber qué es lo que está pensando la otra persona? Eso no es posible. Pero Satanás mete esa idea. Es posible entender por las acciones, por la mirada, por un gesto, lo que en realidad está pensando la otra persona, causando un problema, causando una disputa, causando muchas cosas, y por otro lado, interpretando al revés signos que nos hacen a nosotros eventualmente caer en una conducta pecaminosa, y vamos a ver eso más adelante. Una de las cosas que también debemos considerar primero es que las ideas que vienen de Satanás, que cuando estamos fortalecidos, cuando tenemos una nutrición balanceada, digámoslo de esta manera, estamos orando constantemente, estamos leyendo su palabra, estamos entrando en el ministerio, y especialmente estamos llenos de su palabra, la palabra de Dios dentro de nosotros es capaz de discernir, ¿verdad? De separar, y compara qué cosas, ¿verdad? Hasta los tuétanos de los huesos. Pero ahí dice algo importante, que discierne los pensamientos. Que discierne los pensamientos. Y en este caso, esto es lo importante, discernir estas ideas, estos pensamientos, de dónde vienen. Una vez que nosotros nos hemos dado cuenta de dónde vienen, lo primero que debemos hacer es que no les debemos dar importancia, ¿verdad? Sigamos nuestro camino. Ni siquiera abreguemos ese pensamiento. Un ejemplo negativo de esta situación es el caso de Eva y Satanás. Eva estaba separada de Adán, andaban en lugares diferentes, y eso es también un problema,
Pero especialmente ella respondió al diálogo de la serpiente. Cuando la serpiente le empiece a hablar a usted y le mande esas ideas, no dialogue con eso. Empecemos, sí, de veras, a considerar. Me dijo tal cosa, especialmente con las disensiones y problemas, que es en lo que más caemos. Por ejemplo, en los hogares, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos en la iglesia, ¿verdad? Entre los hermanos que coordinan, entre los hermanos que sirven, entre los hermanos, entre todo mundo, ¿verdad? Hay mucha causa de peleas, ¿verdad? Hay mucha causa de peleas, especialmente en nuestra mente, porque a veces alguien dice algo en una reunión de coordinación, por ejemplo, y nosotros lo traducimos de otra manera. Yo he estado en esos casos, ¿verdad? Y eso retrasa al Señor, y eso es lo importante que entendamos, que si nosotros caemos en la idea que Satanás nos está enviando, eso se constituye en una fortaleza, que sí, debe ser derribada, pero muchos de nosotros estamos levantando fortalezas en nuestra mente, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es que no le debemos dar importancia en lo absoluto, ¿verdad? Debemos darnos cuenta que nosotros somos engañados fácilmente. ¿Y de dónde saco esto? Bueno, la práctica por un lado, la experiencia por un lado, pero mire, en la Biblia los hermanos y hermanas somos considerados ovejas. Y las ovejitas, ¿cómo es que siguen al pastor? Por un chiflido, por un sonido, por una campanita. Es muy sencilla la mentalidad de ella, ¿verdad? La pueden atrapar fácilmente. Así somos nosotros, igualito, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros podemos ser y hemos sido engañados muy fácilmente. Si no podemos detectar, discernir que este pensamiento proviene de Satanás, podemos nosotros caer en la tentación y también perder la razón, ¿verdad? Si le damos tanta importancia a esto, ¿verdad? Nos obsesionamos con este asunto y entonces nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en la iglesia, hermanos y hermanas que defienden causas, ¿verdad? Que defienden una causa y se cierran, o por ejemplo se centran en una sola doctrina, en una sola enseñanza. Entonces ya estamos obsesionados con esta verdad. ¿Por qué? Porque no escuchamos más que esto, ¿verdad? Entonces debemos darnos cuenta que Satanás, ¿qué ataca nuestra mente, ¿verdad? Necesitamos comprender que tan pronto lo rechacemos, estos ataques cesarán, se van a detener. Ya no va a tener aquí arte ni parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay manera. Si estamos nosotros con toda esta armadura de veras activa, no solo por un mero pensamiento o deseo, sino que en realidad la palabra mora ricamente en nosotros, la palabra ha crecido en nosotros, Satanás ahí no tiene arte ni parte. Pero no porque le diga yo a Satanás que no tiene arte ni parte y yo soy un débil que recibo todo, entonces voy a estar bajo ese ataque constantemente. Algo que de nosotros debemos aprender es conocer las artimañas de Satanás, ¿verdad? No debemos darle tanta importancia, pero sí descubrirlo, saber cómo es que actúa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón? Miren, algo tan simple nos distrae, nos aparta, ¿verdad? Mire cómo es el asunto de ir a una reunión. Hoy hay un programa de la televisión, se acabó la reunión. Ahora pues nosotros podemos ver en esas plataformas los programas que querramos a la hora que querramos, así que no hay excusa de que solamente ese día, esa hora lo podemos ver. Sin embargo, a veces preferimos el entretenimiento a estar en oración, a leer la palabra, pues a lo que tengamos que hacer. Por algo tan sencillo, una idea entra en nuestra mente, no la debemos abrigar, debemos identificarla, que no es nuestra, ¿verdad? Que no es nuestra, sino que viene de Satanás y restarle importancia. ¿Cómo es que se rechazan esos pensamientos? ¿Cómo se rechazan? De verdad no es algo tan complicado. Debemos considerar esto. El Señor nos dijo que su yugo era fácil y que su carga era ligera. Así que el yugo del Señor es fácil y debemos creer eso. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Primero, miren,
¿Quién de nosotros tiene derecho a usar nuestra mente? Solamente cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, solo yo tengo derecho a usar mi mente. Nadie más tiene derecho a usar mi mente. Así que yo tengo la oportunidad y tengo el derecho de decidir en qué ocuparla, en qué pensar. Entonces Satanás no tiene derecho, ni tampoco autoridad, ni poder sobre nuestra mente. Me gustó uno de los, solo voy a ver dónde voy, 4. Uno de los versículos que leímos que debemos considerar, no leerlo solo así, es Ezequiel 28:18, en la parte B. Dice, hice salir fuego de en medio de ti, te consumió y yo te reduje a cenizas. Miren la condición en que está Satanás. Su condición es que fue reducido a cenizas. Y nosotros tenemos aquella idea de que es algo poderoso, que tiene poder sobre nosotros. Entonces no es así, ¿verdad? Necesitamos nosotros darnos cuenta de que la palabra de Dios está ahí para que la comamos, para que la disfrutemos, está bien, para que la repitamos, para que la memoricemos, pero para que la creamos, ¿verdad? Todo lo que está ahí escrito, nosotros lo debemos creer. Entonces, Satanás no tiene poder sobre nosotros, no tiene poder sobre nuestra mente, no tiene autoridad. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es no permitirle a Satanás que piense por nosotros, que ponga ideas, ¿verdad? Vino la idea, la rechazamos, no pensamos en ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede hacer Satanás? Sí puede usurpar nuestra mente, pero ¿qué quiere decir usurpar nuestra mente? No que tome control, sino que pone pensamientos a los cuales nosotros, si estamos debilitados, cedemos el control a la idea. Es decir, seguimos la idea, abrigamos el pensamiento, abrigamos la idea, la adoptamos como nuestro y luego lo ejecutamos, ¿ve? Pero ¿qué fue lo que hizo? Simplemente sembrar un pensamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, reconocer que el pensamiento no es de nosotros, no es nuestro. Entonces, si llegamos a reconocer que el pensamiento no es nuestro, definitivamente tendremos la victoria y Satanás habrá sido resistido. El hermano aquí usa esa palabra, darnos cuenta, reconocer, percatarnos, ¿verdad? Que esto es un ataque de Satanás. Miren, les digo, por ejemplo, puede ser que esto parezca gracioso, pero que soñemos algo y soñamos convencidos de que eso es real, que eso es verdad. Que eso es verdad, que la persona, soñamos a alguien haciendo algo y en realidad nos lo hizo. No, fue un sueño, tan solo fue un sueño, ¿verdad? Solo es un ataque de Satanás, necesitamos ponerlo al descubierto, ¿verdad? Ponerlo al descubierto. ¿Quién hizo esto? Y no sabemos quién lo hizo. Luego, fue Satanás. Ya lo descubrimos, se fue su poder, ¿verdad? Allí en ese momento nos será fácil resistirlo. Es como cuando estamos a dieta, eso es duro, eso es difícil, ¿verdad? Andamos en la calle y huele esa comida que no debemos comer, ¿verdad? Debemos darnos cuenta de dónde viene esto. Si nos damos cuenta que de verdad, en el caso de una dieta, el comer cierta comida nos hace daño, va a ser fácil resistirlo, pero realmente no nos dejamos cegar por la idea, ¿verdad? Lo necesito ese pastel. Lo necesita, pero no lo necesita. Usted averiguó la idea de que lo necesita y ya cree que lo necesita, pero en realidad no lo necesita. ¿Se dan cuenta? Es de esta manera. El poder de Satanás se basa en la mentira. Ese es el poder que tiene Satanás. No tiene un poder físico o un poder que nos somete y que nos diga, ya me dejó paralizado, no puedo hacer nada. No tiene ese poder, ¿verdad? Una vez que descubrimos a Satanás en la mentira, su poder se acaba, se desvanece. Así que ese es un asunto que hay que hacer, descubrir a Satanás, ¿verdad? Quitarle la máscara, quitarle el disfraz, darnos cuenta qué es lo que está haciendo. Y cuando nos ponen la idea debemos darnos cuenta, me está atacando, ¿verdad? Estoy bajo ataque, eso es lo que, eso es lo que tengo, eso es lo que estoy bajo ataque. De ataque, ¿qué flechas, qué dardo recibo? Son ideas, ¿verdad? Recordemos que si nosotros lo descubrimos, es que lo estamos resistiendo. Y según lo que leímos en Jacobo, ¿qué es lo que pasa cuando lo resistimos? Él huye.
¿Qué hace Satanás? Huye. Vamos a leer nuevamente ese versículo en Jacobo, ¿verdad? Vamos aquí arriba, dice la parte B, Jacobo 4.7 o Santiago 4.7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es la palabra del Señor. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Pelear? ¿Lanzar? No, resistir. Resistir. Esta pregunta es como la otra pregunta. ¿Qué hay que hacer cuando cometemos pecados? ¿Pedir perdón o confesarlos? Muchos dicen pedir perdón. No, eso no dice la Biblia en Primera de Juan. En Primera de Juan dice sí, confesamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Pedir perdón o confesar? Confesar. Acá, ¿qué hay que hacer con Satanás para que se vaya? ¿Pelear? No, resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? No dándole importancia. Y la otra es descubriendo que es él. Descubriendo, es Satanás. ¿Verdad? Como cuando usted lo están asustando y se da cuenta que, eres tú, ¿verdad? Ya te vi, eres tú, me querías asustar. Él lo descubrió. Entonces hay que resistir a Satanás. ¿Y qué hará él? Huirá, huirá, huirá. En este asunto, nuestra mente juega un papel muy importante. En el tema de resistir al diablo. ¿Cómo rechazar esos pensamientos? Por un lado, necesitamos estar constituidos, necesitamos estar animados, ¿verdad? Por eso es que los hermanos nos animan. Haga su avivamiento, lea la palabra, escuche los mensajes, escuche los himnos, ore los himnos durante el día. ¿Por qué? Porque estamos bajo ataque, bajo un asedio. Entonces, para poder vencer, básicamente hay que resistir. ¿Cómo lo resistimos? Descubriéndolo, dándonos cuenta quién es. Y entonces al resistirlo, Satanás huye. Ahora, lo que estaba hablando de estar ocupados, de estar invirtiendo tiempo en el Señor, Filipenses 4.8, de eso nos habla. Miren lo que dice: todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto estad atentos. La versión moderna dice: en esto pensad. En otras palabras, ¿en qué hay que pensar? En todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza. En eso pensad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra mente tiene que estar ocupada en esas cosas. No en problemas, no en situaciones de debilidad, no en cuestiones pecaminosas, ¿verdad? Necesitamos ejercitar nuestra mente para poder discernir estos asuntos espirituales. Pero si estamos pensando en fútbol todo el día, ¿verdad? En deportes todo el día, en entretenimiento, y cuando digo entretenimiento, las películas, el cine, la música, todas esas cosas, en la moda, todo el tiempo nuestra mente está en eso, hermano y hermana, va a ser para nosotros una lucha difícil. Entonces el yugo del Señor le va a parecer pesado, la carga del Señor va a parecer muy pesada, pero si Él llevó nuestros pecados, pero si Él llevó esa carga por nosotros, ¿verdad? Para que para nosotros fuera fácil. ¿Por qué es fácil? Hermano y hermana, pensar en el Señor es fácil. Eso no es difícil. Pensar en lo verdadero, no diga, es que es tan difícil pensar. No, si yo le digo, piensa en un cuadrado, piensa en un cuadrado. O si le digo aún, no piense en un cuadrado, no piensa, piensa en el cuadrado. Pensar en algo es sencillo. Así que pensar y poner mi mente no es algo complicado. Es un ejercicio, sí, ¿verdad? Porque a veces se nos complica, ¿verdad? Nos distraemos porque nuestra mente está contaminada, nuestro cuerpo está contaminado. Y esto es algo que seguramente vamos a ver en la siguiente parte. Pero necesitamos nosotros estar atentos. No debemos dejar nuestra mente, dejar que nuestra mente sea atraída por pensamientos sucios. Así que mire lo que considere y cuide de lo que ve, cuide de lo que oye, cuide de lo que habla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algo que es tan común y que es tan atractivo es el asunto de los chismes. Ni sabe la última, ¿verdad? Le voy a contar de fulanito, de quien sea, compañero de trabajo, vecino, hermano, hermana. Ese es un pensamiento que es satánico, que nos consume, que desvía nuestra mente, ¿verdad? Es necesario que nosotros desechemos la obra de Satanás.
Desechemos la obra de Satanás, desechemos los pensamientos sucios, porque esto daña nuestra comunión con el Señor. De veras debilita nuestro amor por el Señor. Entonces todas estas cosas que debilitan nuestro amor por el Señor, todas las cosas que dañan nuestra comunión con el Señor, definitivamente vienen de Satanás. Necesitamos aprender a rechazar todo pensamiento inmundo. El punto de partida para toda esta estrategia de Satanás es un solo pensamiento sucio. Solo un pensamiento sucio se necesita, porque para nosotros un pensamiento sucio somos como pólvora para eso, ¿verdad? Solo que es una mirada, solo es una cosita pequeña y miren, nos incendiamos, ¿verdad? Entonces necesitamos darnos cuenta de esto, ¿verdad? Hay muchas situaciones que nos tienen a nosotros no tan animados, no, tal vez no desanimados, pero no avanza, sentimos que no avanza, que no crecemos, ¿verdad? Que no maduramos por alguna razón. Nuestra mente está muy suelta, nuestra mente está en cualquier lugar, no le dejamos, no le tenemos un freno a nuestra mente, ¿verdad? Necesitamos darnos cuenta de esto, ¿verdad? Jacobo 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos recordar esa palabra, creer esta palabra. Anótelo, ponga un post-it en su computadora, un rótulo, ahí pídale a su nena que le haga un dibujito con ese versículo y lo pone en un cuadro, ¿verdad? Para que recuerde, resistid al diablo y huirá de vosotros. No tiene que andar peleando y esto, no, resístalo. ¿Cómo lo resistimos? No le demos importancia a los pensamientos que vienen de él, pero hay que identificarlos. Identifique los pensamientos que vienen de él, que vienen de Satanás, ¿verdad? No les dé importancia. Y creer la palabra, que solo hay que resistirlo. Recordemos que el poder de Satanás estriba en la mentira. No tiene un poder real sobre nosotros, una autoridad sobre nosotros. Sí, hermano, pero el pecado está en nosotros. Sí, pero eso no le da autoridad a Satanás. ¿Quién le da poder a Satanás sobre usted? Usted, ¿verdad? Yo. A nosotros somos los que le cedemos. Así como le abrimos la puerta al Señor para que reine, también le abrimos la puerta a Satanás para que tome control. No haga eso, no hagamos eso, ¿verdad? Por el contrario, mantengamos nuestra mente en el Señor. Filipenses 4:8. ¿En qué hay que pensar? ¿En qué hay que ocupar nuestra mente? En todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso, en lo que tiene virtud y en lo que tenga alabanza, en esto pensad. En esto estad atentos. Así que, mis amados hermanos y hermanas, seguimos la otra semana con el resto del mensaje. Recuerde que es el mensaje Resistid al Diablo del tomo 3 de mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos del hermano Watchman Nee. Lean el libro, lean este mensaje, van a ser muy alumbrados. Que el Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos la otra semana.